hispanos, como personas de México y de países latinoamericanos, que muchas culturas no tienen, y son valores hermosos, valores bonitos, como el amor a la familia. Los padres hispanos o mexicanos, pues no queremos que nuestros hijos se vayan de nuestro hogar, ¿verdad? Ya los queremos grandotes ahí en nuestro hogar, 30 años, 35 años, y todavía los queremos tener ahí junto a nosotros, porque tenemos eso hermoso de querer tener a nuestra familia cerca, de querer tener los hijos, los padres, los hermanos, todos estar en comunión cerca todo el tiempo. Otra cosa que rescatar de nosotros como hispanos es el amor y el respeto a nuestros padres. Más de las personas que fuimos criados en México o en nuestros países, muchos también que han nacido aquí se han educado con el amor y el respeto a sus padres. Los roles en el matrimonio y en la familia, qué le corresponde ser al esposo, qué le corresponde ser a la esposa, cuáles son sus papeles, sus trabajos a desempeñar, la corrección a los hijos que no se ven en otras culturas. Corregir a nuestros hijos, educarlos correctamente, enseñarlos a respetar a los adultos, respetar a las personas mayores, verlos con un cierto respeto. Hasta donde yo recuerdo, ya se ha ido perdiendo un poco más esto, pero cuando alguien decía, te doy mi palabra, se cumplía. Era más valioso la palabra que un contrato legal firmado ante un abogado, porque teníamos estas características de este valor a la palabra. Y no se diga ser responsables en el trabajo, ¿verdad? Se puede andar la persona con un dolor de cabeza, sintiéndose mal, y ahí está en el trabajo, y ahí está puntual, y ahí está trabajando. Para el trabajo somos buenos, ¿verdad? Los hispanos, bueno, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría. Somos honestos, somos agradecidos, tendemos a no ser egoístas ni envidiosos. Y lo que más me llamaba la atención era que un hispano puede estar en necesidad y siempre tiene algo para compartir con alguien más que está en necesidad. Es hermoso ver cómo, si nada más le queda un taco, parte el taco a la mitad y le da la mitad a la otra persona que también tiene hambre. Siempre busca y encuentra algo para compartir con los que padecen necesidad. Y no se diga de hospedar, el ser hospedadores. A todos queremos llevar a nuestra casa. Está bien dicho, mi casa es su casa, ¿verdad? Porque nos gusta hospedar, nos gusta la familia, nos gusta convivir, tener una gente cerca de nosotros. Y muchos de esos principios son principios hermosos y son principios bíblicos, muchos de ellos. El hospedar, el amar a nuestros padres, el respetar a nuestros padres, amar a nuestros hijos, educarnos en disciplina y amonestación del Señor, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son principios bíblicos y son cosas que Dios nos manda a hacer. Si estas actitudes hermosas las tenemos para con nuestra familia, sería igual como Dios nos pide que la tengamos para con nuestra familia espiritual de igual forma, para con nuestros hermanos en Cristo. Desear tener esa comunión con nuestros hermanos en Cristo. Algo que me llama mucho la atención es que Dios nos pide todas estas características que las cumplamos. Y es un mandamiento, una ordenanza, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando cumplimos este mandamiento, Dios nos da una recompensa por cumplir su mandamiento. Dios nos recompensa por cumplir algo que Él nos ordenó hacer. Dios mismo nos va a recompensar. Vayamos allá a Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Me llamó mucho la atención este pasaje. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. Ahora no estoy diciendo que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto. Estoy diciendo que tenemos muchas cosas bonitas que tratar de preservarlas, pero también tenemos muchas cosas malas que deberíamos hacerlas a un lado y aprender de otras culturas, de las cosas positivas que ellos tienen. Entonces, saber escoger lo bueno y desechar lo malo para ir creciendo. Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, noten lo que dice, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Un mandamiento de parte de Dios de proveer para las necesidades de los profetas, para proveer para las necesidades de aquellos que predican la palabra, para proveer para los justos, para proveer para nuestros hermanos en Cristo. Aunque es un mandamiento, dice que si lo hacemos, Dios nos va a dar una recompensa. No va a quedar sin recompensa. Dios toma nota de lo que hacemos. Dios toma apunte de qué es lo que estamos haciendo. Inclusive, pero nomás le di un vaso de agua fría. Pues ese vaso de agua fría no va a quedar sin recompensa. ¿Cuánto vale un vaso de agua? Dice, hermanos, el agua no tiene valor, ¿verdad? Es un bien que todos necesitamos. Bueno, ese vaso de agua va a ser tomado en cuenta. Marcos capítulo 9, versículo 41. En Marcos también dice la misma frase. Marcos 9, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua, otra vez, un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, note, les di un vaso de agua, porque soy de Cristo, de verdad les digo que no perderá su recompensa. Va a tomar en cuenta Dios este acto, aunque sea un simple vaso de agua. Recuerdo en una ocasión que estábamos predicando y tocando puertas en Louisville. Si no me equivoco, en la congregación de Louisville nos invitaron a acompañar a los hermanos en ir a tocar puertas y ir a evangelizar. Y llegamos y tocamos la puerta de una casa y nos abrió una señora. Y con cierta desconfianza nos atendió y luego nos empezó a hacer preguntas. Yo hace un sencillo y dice, ¿ustedes son de la iglesia de Cristo? Sí. Hermanos, pues yo también. ¿Verdad? Qué bueno que andan predicando, pásenle. Les quiero dar un vaso de agua. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que voy a tener una recompensa si les doy agua. ¿Será que si les doy coca me vaya mejor? Le digo, pues no se detenga, ¿verdad? Si es un cafecito y un pan, no, pues más recompensa recibirá. Pero fue asombroso para su servidor porque estábamos hablando y nosotros la tratamos como una persona que no sabía del Evangelio. Le estábamos predicando y mientras le hablábamos del Evangelio, ella empezó a hacernos preguntas para cerciorarse de lo mismo que había aprendido en la iglesia. Y por eso, ¿ustedes son de la iglesia de Cristo? Sí. Oh, pues pásenle, yo me reúno con tal parte, esto, y nos ofreció no solamente un vaso de agua, sino estar un ratito en el fresco porque estaba ese día bien caliente afuera. Estuvimos un ratito ahí platicando con la hermana y con el hermano que después salió, y después seguimos tocando puertas. Pero es hermoso cuando hacemos lo que Dios nos manda y como Dios dice, haz lo que yo te mando y no vas a quedar sin recompensa. Todo eso que cumples cuando yo te lo mando, yo te lo voy a recompensar, yo te lo voy a pagar. Es más, hasta nosotros como hispanos tenemos un dicho, que Dios se lo pague, ¿verdad? Que Dios le tome en cuenta esta buena acción, que Dios provea para sus necesidades porque tuvo una buena acción, porque cumplió algo que Dios pide que hagamos. Volvemos al versículo 40 de Mateo 10, 40. No pierdo Mateo 10. Volvemos al versículo 40. La parte medular de todo esto, pienso que es el versículo 40. Dice, el que a vosotros o a ustedes lo recibe, el que lo recibe ustedes, ¿qué dice ahí? A mí me recibe. Interesante. Si a ustedes lo reciben, a ustedes que yo los envié, lo reciben, es como si me estuvieran recibiendo a mí. A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no solamente recibe a Cristo, recibe también a ¿quién? A Dios Padre, al que le envió. Cuando usted hace una acción, algo que Dios le pide y recibe, le da la bienvenida en su hogar a un predicador, a un evangelista de la iglesia, le dice bienvenido. Y no estoy hablando de los que llevan falsa doctrina, porque dice cualquiera que recibe a alguien que lleva falsa doctrina en su casa y le dice bienvenido, participa en sus malas obras. No, estoy hablando de alguien que trae la palabra de Dios. Y si usted, en su sabiduría, en su pureza, y usted le dice bienvenido y lo recibe en su hogar y lo atiende, dice, es como si recibiera a
A mí mismo, dice el Señor. Y no solamente a mí. En ese momento no solamente entra el hermano a tu hogar, entro yo con él, y no solamente él y yo, también entra el Padre junto con nosotros a tu hogar. ¿A quién le gustaría invitar a Cristo a su casa? Muchos diríamos, pues, que me avise, hermano, porque de que un tiradero ahorita en la mañana va a salir, corre y corre. Pero nos prepararíamos y sentiríamos bonito que el Señor fuera en nuestro hogar, ¿verdad? Bueno, dice, cuando tú recibes un hermano en Cristo en tu hogar, es como si me recibieras a mí. Y no solamente a mí, también al Padre. También a Dios Padre. Lucas capítulo 10, versículo 16. El que a vosotros oye, note, no solamente recibir, ahora está hablando de escuchar, de prestar atención. El que a vosotros oye, a los enviados de Cristo escucha, a mí, ¿me qué? Me oye. Es como si me escuchara a mí me oye. Ah, pero al que a vosotros los desecha, si alguien las hace el feo, si alguien no los quiere oír, también a mí me desecha. ¿Qué me implícito ahí? Si tú recibes un hermano en Cristo, es como si recibieras al Señor. Si tú le cierras las puertas, es como si le cerraras las puertas a Cristo mismo. Es lo que está diciendo la Escritura. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, no solamente desechó al hermano, no solamente desechaste a Cristo, desechaste a Dios Padre, porque también venía juntamente con ellos. Juan, capítulo 13, versículo 20. ¿Alguien ha practicado la hospitalidad en su casa? Porque a veces cuando hay campaña dicen, hermano, ¿quién va a hospedar al hermano que traemos de México? Y parece que nos hablan en el piso, ¿no? Algo se escribió en el piso, como que estamos leyendo algo en el piso, nadie quiere levantar la cabeza para que no vaya a decir, hermano, usted, no queremos hospedar. Y no nos damos cuenta de lo hermoso que es recibir a alguien en nuestro hogar, porque es como si recibiéramos al Señor, como si recibiéramos al Padre juntamente con Él. Dice Juan 13:20, de cierto os digo, o de verdad os digo, el que recibe al que yo enviare, ¿qué dice? Me recibe a mí. Por eso les preguntaba, ¿le gustaría a usted recibir al Señor en su hogar? Muchos dijeron que sí. Hay que castigar, ¿qué tal, verdad? A mí me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, también recibe al que me envió. Y recibir, hermanos, significa dar hospedaje y escucharlos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted de cenar en su hogar sin invitar al Señor a cenar a su casa? ¿Cómo se prepararía? ¿Le daría igual como cualquier otro día? ¿O sería un día especial para usted? ¿Qué habrá pensado aquel hombre Zaqueo cuando el Señor le dice, prepárate porque a tu casa hoy voy? ¿Qué habrá hecho Zaqueo? ¿No se ha puesto a pensar? Zaqueo tal vez dijo, ok, cuando espero aquí hasta que nos vayamos juntos. No, haber dicho, córrele, apúrate. Ha de haber llegado corriendo a su hogar. Preparen todo, viene el Señor. Limpien aquí, traigan de comer, hagan esto, porque el Señor viene a mi casa. Hagan todo lo posible por recibirlo de la mejor manera. ¿Cómo recibimos a nuestros hermanos en Cristo? De la misma manera. Dice, el que me recibe, al que yo envíe, es como si me recibiera a mí y recibiera al Padre. Pero aquel que le cierra la puerta, al que yo enviare, es como si me cierra la puerta a mí y si le cierra la puerta al Padre. Hechos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué pasa si no solamente le cierra la puerta, sino que lo empieza a ofender, si lo empieza a perseguir a usted como cristiano, a un hijo de Dios? Alguien empieza a atacar a un hijo de Dios, alguien empieza a ofender a un hijo de Dios. ¿Qué pasa entonces? ¿Recuerda a Saulo? ¿Saulo a quién perseguía directamente? Específicamente, ¿a Cristo? Directamente no. Directamente perseguía a unos hombres que él podía ver, que se decían llamar cristianos. Y él los perseguía y los azotaba y los hacía blasfemar y él iba contra ellos. Pero cuando el Señor se le aparece, no le dice, ¿por qué perseguiste a Juan? A Pedro, a Lucas. ¿Qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si se lo hiciste a uno de ellos, se lo estás haciendo a mí. Me lo estás haciendo a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces
si entendemos este principio, cuando usted empieza a hablar del Evangelio a alguien, y aquel alguien empieza a insultar, a blasfemar, no está insultando a usted. Está insultando al Hijo y está insultando al Padre. Recuerdo una otra ocasión que íbamos a tocar puertas y el hermano Luna vio un perro y se cambió de acera. Habíamos quedado usted por la derecha y nosotros por la izquierda. Y cuando llegó ahí estaba una señora con un perro afuera leyendo un libro y lo vio y se brincó, cruzó la calle y yo, esta es nuestra acera. Y bueno, pues yo creo que cambiamos, ¿verdad? Y nos brincamos al otro lado nosotros. Y cuando íbamos a llegar, la señora estaba sentada en el porche de su casa y enfrente tenía mucha yarda, nada más había la banqueta que iba hasta su casa. Y cuando dimos vuelta en la banqueta, yendo hacia ella, tratando de hablar con ella, no le miento, estaríamos yo creo de aquí donde está el hermano Alfredo y la señora nos empezó a insultar y a gritar. Y yo seguí caminando y avanzando, no recuerdo si iba el hermano Galileo conmigo, y seguimos caminando hacia la señora y la señora seguía. Salgan de mi propiedad, no quiero saber nada. Y empezó a insultarnos y a decir, pero miren, nada más queremos, no me interesa. Y hasta que dijo, o se van o suelto el perro que tengo en la mano. El perro estaba un poco alterado también al ver a su amo o a su dueña gritando. Y le digo, miren, nada, no me diga nada, no me interesa. Bueno, que Dios la bendiga. No quiero sus bendiciones. Y bueno, un montón de insultos. Lejos de sentirnos tristes, el hermano que me acompañaba y yo, digo, nosotros, ¿verdad? Tristes por nuestra condición, por lo que nos había dicho, nos sentimos tristes por ella. Porque entendimos, no nos está gritando a nosotros, le está gritando a quien nos envió. No nos está rechazando a nosotros, está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios Padre. Ella tendrá que dar cuenta por ello. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Vayamos a Mateo nuevamente. Mateo capítulo 10, versículos 40 y 42. Entonces, la idea esencial del versículo 40, si a ustedes lo reciben, me reciben a mí. Y si me reciben a mí, reciben al que me envió. Si lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Esa es la idea esencial de este versículo. Pero ahora dice, versículo 41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Muchas personas caemos en esta siguiente descripción. Bueno, hermano, yo estoy dispuesto a hospedar a los ancianos de la iglesia. Yo estoy dispuesto a hospedar a los hermanos predicadores. Yo estoy dispuesto a hospedar a los estudiantes que están estudiando para predicador, pero no estoy dispuesto a recibir cualquier hermano. Solamente a los que yo considero que están en un lugar, como diría alguien, que tienen más santidad delante de Dios. Alguien alguna vez escuché decir eso. Como que el predicador es más santo y los miembros son menos santos. A él sí, a los miembros no. Al predicador sí, a los miembros no. Pero no nos damos cuenta que no nada más el recibir al predicador, a los ancianos, a los evangelistas, es importante. Mire, tan no quedó sin recompensa, que hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que me gusta mucho, está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, y es de la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? No lo voy a leer todos los versículos, pero lean en su casa. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. El Señor manda a Elías, porque el lugar donde estaba siendo alimentado Elías, si recuerdan cómo era la historia de Elías, él estaba a un lado de un arroyo y de ahí tomaba agua, y Dios mandaba unos cuervos que le llevaran de comer. Y él comía la comida que los cuervos le traían y bebía el agua, pero luego dice que el arroyo se secó. Y Dios le dice, no te preocupes, ven, dirígete hacia aquel lugar y vas a encontrar ahí a alguien, y ahí yo te diré qué hacer. Y se va hacia aquel lugar y encuentra a una viuda. Y le pide pan a esa viuda, dame de comer. Y la viuda dice, andaba juntando leña porque nada más tengo un puñado de harina y un poco de aceite y lo iba a preparar para mi hijo y yo, que somos los únicos que quedamos, y dejarnos morir porque ya no hay nada. Y él le dice, dame de comer. Esa mujer tuvo que tomar una decisión. ¿Ayudo a este hombre de Dios? Ahora digo, ¿quién se cree usted para que yo lo ayude? Mi hijo es más importante que usted ni lo conozco. Mi hijo es primero que usted.
tomar una decisión. Lo lleva a su casa, le prepara a él para que coma, y Dios, por esta buena acción, no quedó sin recompensa la acción de esta mujer. ¿Cuál fue la recompensa de esta mujer? La harina y el aceite no se acabaron todo el tiempo que estuvo ahí el profeta de Dios. No se acabaron. Tuvieron alimento no para un solo pan y dejarse morir, para un día y otro y otro y otro. Después su hijo enferma gravemente y muere. Dios le dio recompensa por haber recibido a uno de sus siervos y permitió que este hombre de Dios, este profeta de Dios, Elías, orara a Dios y Dios regresara a aquel niño a la vida y aquella mujer pudo volver a tener a su hijo con vida. Cuando hacemos una acción para con alguien, un siervo de Dios, no quedará sin recompensa. ¿Lo que está diciendo este pasaje en la Escritura? No va a quedar sin recompensa. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 9 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 9 al 11. Dice aquí en esta escritura, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Es varón santo de Dios. Y estaba hablando de Eliseo. Versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí una cama, una mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. ¿Se prepararon para recibir a un hombre de Dios? Sí. ¿Alguien que llevaba el mensaje de Dios? Sí. Vemos cómo Dios no deja sin tomar en cuenta las actitudes o los detalles positivos que hacemos para con aquellos, en este caso, los profetas y los hombres justos enviados por Dios. Bueno, hermano, pero eran profetas. Bueno, hermano, pero eran hombres justos. No está hablando de hermanos así en Cristo, hermanos. Bueno, por eso ahora vamos al versículo 42. Porque muchos entendemos que nada más hacia el predicador, nada más podemos esperar predicadores, a los hermanos que no son predicadores, no está hablando de eso. A ellos y a otros iguales a usted. Porque a veces hacemos como divisiones, el predicador más arriba, el domingo, no, igual. Dice la Escritura en el versículo 42, y cualquiera que dé, vamos a Mateo 10:42, y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué ahora habla de pequeñitos? ¿A los niños? A los profetas los vemos arriba. A los hermanos en Cristo, la gente desde el punto de vista humano los ve diferente posición. Mire, no es lo mismo que llegue, si hablamos del catolicismo, no es lo mismo que llegue el Santo Papa a que llegue Juanito, el sacerdote de la parroquia. ¿Verdad que no? Llega Juanito, el sacerdote de la parroquia, ese es Juanito, pero llega el Santo Padre y hagan fiesta, cámaras de televisión, porque viene alguien especial, a él hay que tener, Juanito no es el sacerdote aquí de la parroquia, ya lo conocemos. Bueno, es lo que está diciendo, el hombre hace niveles y siempre pone estatutos, unos más arriba, otros más abajo. Y Cristo está diciendo, no, tanto a los que son llamados profetas, para ustedes especiales, tanto para los que ustedes son pequeños, que ustedes miran pequeñitos. Aún ellos hay recompensa para ellos. Dice, para estas acciones hacia ellos. Nuevamente, el versículo 42. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, ¿ok? Solamente. Y usted no va a decir, hermano, lo quiero invitar a mi casa. Y nomás dice que solamente un vaso de agua fría. No le voy a invitar más. Solamente agua fría. Y dice la Escritura, no le voy a dar café porque el café ya es caliente y lleva café. Le decía solamente agua fría. Así es que agua fría le voy a dar. No, está hablando de lo más mínimo que podemos hacer, Dios lo toma en cuenta. Un vaso de agua fría, cuando vino usted del calor, cuando vino usted del sol, es maravilloso, ¿verdad? Tomar un vaso de agua fría. Y dice, eso no va a quedar sin recompensa. Tal vez para ti es nada más un vaso de agua fría. No tiene mayor ciencia. Bueno, para Dios sí, por la acción que llevaste a cabo. Dice, no quedará sin recompensa.
Vayamos allá a Mateo capítulo 25, hablando de los pequeñitos. Y cómo este principio está en Mateo. ¿Recuerda cuando habla ahí en Mateo 25 que Cristo se sienta a juzgar derecha e izquierda? Los corderos y los cabritos, los obedientes y los desobedientes. Y lo dice en el versículo 34 por ahí. Entonces el rey dirá a los de su mano derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve, ¿qué dice? Hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Aquí está el detalle en el 37. Entonces los justos, los que hicieron su voluntad, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? El que recibe al que yo envío, me recibe a mí y recibe a mi Padre. El que hace algo en favor de alguien que yo envío, le hace el favor a él, le hace el favor a mí y le hace el favor a mi Padre. Y eso no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Porque luego sigue en el pasaje que está diciendo, y después va a decir exactamente lo mismo, pero los que no lo hicieron. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve forastero y no me recogiste. Y ellos van a responder exactamente lo mismo: Señor, ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Por eso me llama mucho la atención Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, que dice que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y lo dice el 24: sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Es interesante. Hay que buscar, y cuando hacemos eso que Dios nos manda, no solamente se lo hacemos a la persona, lo hacemos pensando en lo que Dios mandó y sabiendo que también viene detrás Cristo, involucrado en el juicio final. Se nos va a mencionar eso. Conclusión: Colosenses 3:25. Dijimos el 23 y 24, ¿verdad? Que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón para el Señor y no para los hombres. Y el Señor nos da recompensa de la herencia eterna. Pero lo dice el 25: mas el que hiciere injusticia, ¿qué recibirá? La injusticia que hiciere. Porque para Dios no hay excepción de personas. Porque no hay excepción de personas. Si tú haces algo positivo, Dios lo toma en cuenta y te regresa eso que hiciste. Si tú haces algo negativo o algo injusto, vas a recibir la injusticia que hicieres, porque no hay excepción de personas. Interesante, ¿no? Muy interesante. Marcos capítulo 9, versículo 42. Marcos 9, 42. ¿Sabe qué tan grave es no hacer algo en favor de su hermano en Cristo? Algo en favor de la obra de Dios. Y cuando no lo hacemos y ponemos tropiezos para nuestros hermanos, la analogía es muy grave. Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos, ¿qué dice? Otra vez la palabra, pequeñitos, que cree en mí. Si usted hace que alguien se aparte de la iglesia, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase a lo profundo del mar. Es grave. Así como hay recompensa para lo más mínimo que hacemos bueno, Dios lo toma en cuenta. Lo bueno que hacemos malo, también Dios lo toma en cuenta. También Dios lo registra y también hay una consecuencia para ello. Efesios capítulo 6, versículo 8.
Efesios capítulo 6, versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, note, leímos el 9, digo, Colosenses 3:25, la recompensa, la injusticia la recibiremos si hacemos injustos. Efesios 6:8, sabiendo que el bien, ahora está hablando de lo bueno, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, en lo particular, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Recuerdo mucho una anécdota, y con esto termino, que escuché allá hace muchos años, de un rey que iba en su carruaje, iba hacia el palacio, y estaba por ahí un hombre necesitado, y le rogaba: ten clemencia, por favor, unas monedas, y extendía su mano: monedas, por favor, que muero de hambre. Y aquel rey, de tanto ir a este hombre que le clamaba, yendo en un lado del carruaje, hizo parar el carruaje, y le manda a sus soldados y le dicen: aprésenlo, y lo sujetan. Dicen: dame algo tú, o te voy a quitar la vida. Yo soy tu rey, yo soy quien demanda de ti, no tú demandas de mí. Así es que dame algo, o mando que mis soldados te quiten la vida. Y aquel hombre asustado empieza a buscar en sus bolsas y encuentra por ahí unas monedas y dice: no, estas son muchas. Y encuentra hermano la otra y encuentra unas más chiquitas. Y la saca y dice: ten, rey, te regalo estas monedas. Aquel rey toma las monedas pequeñas, saca su bolsa de oro, el mismo número de monedas que le había dado aquel mendigo, y las pone en su mano y le dice: tengo el hombre, ve en paz. Y le dice a aquel hombre: no, espérame, traigo más, te puedo dar más. No, lo que había en tu corazón, la acción buena que quisiste hacer, por miedo, por lo que sea, por lo que yo te obligué, eso es lo que yo te doy a cambio. Por eso dice la Escritura: todo el bien que hiciere cada uno de nosotros, ese bien recibirá del Señor. Dios toma en cuenta nuestras acciones, Dios toma en cuenta nuestro actuar, nuestro hablar, nuestra conducta. Más para con los de la familia de la fe, dice la Escritura. Primeramente para los de la familia de la fe. Por eso terminamos nuevamente leyendo Mateo capítulo 10, versículos 40 y 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Versículo 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia eterna, porque a Cristo el Señor servimos. Queremos recibir cosas buenas del Señor, inclusive, hermanos, ya termino con esto. La ofrenda es una forma de mostrarle nuestro amor al Señor. Y nos lo dice en la Escritura. Cada uno de como está su corazón, como lo propuso en su corazón. No lo dé por tristeza, no lo dé porque necesita darlo, porque Dios ama al que lo da con alegría, agradecido delante de Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿qué tan agradecidos somos con Dios? Cada uno en lo particular. Porque dice que lo debemos de dar de corazón. Si Dios te dio bendición ese mes, esa semana, o esa quincena, no sé cómo ganes el dinero, y Dios te dio lo necesario, más de lo necesario, hagas esa pregunta: ¿es justo lo que estoy mostrando a Dios en retribución? ¿Lo doy con alegría o lo doy con tristeza cuando lo doy? ¿Me duele cuando lo suelto? Y hasta el hermano les tira el billete para que ya lo eche en la charola. ¿Ah? Como ya, desprendas el sueldo. ¿O me puede cuando lo doy? Recuerda, cada cosa que hagamos, Dios la va a tomar en cuenta. Y al final de cuentas, la ofrenda es para los pequeños, para los santos, para la obra de Dios. Toda cosa que hagamos para la obra de Dios no va a quedar sin recompensa. ¿Qué tan grande es su corazón? ¿Quiere la recompensa de Dios? Espero que sí, ¿verdad? Todos la queremos. Estamos de pie mientras tenemos un himno que nuestro hermano tiene preparado.